Invocamos una vez más tu nombre, Señor, sobre la vida de Nicolás. Dios mío, toma su corazón, sus sentimientos, sus emociones, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo y háblanos a esta iglesia, Señor Jesucristo. En tu nombre queremos escuchar estas palabras de vida eterna, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien? ¿Así? Sí, con tapabocas. Un saludo especial a toda la amada iglesia, a los amigos que se encuentran y a los hermanos. Me siento honrado por Dios porque me haya dado la oportunidad el día de hoy de compartir de su palabra y que se haga la voluntad de Dios. Creemos que cada vez que venimos a este lugar es porque esperamos algo especial de parte de Dios para nuestra vida y creemos que Él nos lo puede dar. Si pueden acompañarme al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Amén. Dice la palabra del Señor: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gloria a Dios. Pues eso, hermanos, es lo que yo quisiera que Dios dijera de mí, que dijera mi nombre: Nicolás, un hombre conforme a mi corazón. O también es lo que quisiera que Dios dijera de la iglesia Altamira o Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, una iglesia conforme a mi corazón. También puede poner su nombre allí: Berta, la hermana Berta, Natalia, una mujer conforme al corazón de Dios, una iglesia conforme al corazón de Dios. Recordemos que somos la iglesia de Dios. La iglesia originalmente no es un edificio o una denominación, y más que una institución, la iglesia somos los que la formamos. Nosotros aquí en la congregación, pero también en el trabajo, en el lugar en que estemos las 24 horas del día, nosotros somos la iglesia. Pero mi pregunta es esta: ¿qué hizo David para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Para conquistar el corazón de Dios. Pues bueno, luego de recorrer la vida de David a través de la palabra, podemos darnos cuenta de lo evidente que es que David fue un hombre cuya prioridad en su vida era la presencia de Dios. Una de las primeras cosas que él hizo cuando ya fue rey de toda Israel para ir a buscar el arca del pacto fue ir a buscar el arca del pacto, porque David sabía que lo más importante era tener el arca de Dios cerca, la presencia de Dios. Dice al respecto en 2 de Samuel 6, del 1 al 2: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Balaá y de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Entonces, el arca del pacto era la pieza más importante en el tabernáculo, porque era allí donde se manifestaba la presencia de Dios. Y si nosotros queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, al igual que David, nuestra prioridad debe ser la presencia del Señor. Hago un paréntesis aquí.
Si de pronto tiene con qué tomar apuntes y de pronto tomar nota, ya que la información se queda un 80% mejor registrada en el cerebro que solo escuchando. Es un consejo. Continúo. En Éxodo 33, del 1 al 3, el Señor le dijo a Moisés: váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. En el versículo 12, Moisés le está hablando al Señor y le dice: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés le dijo: si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Y quiero resaltar esta parte: pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Gloria a Dios. Es la presencia de Dios en la iglesia lo que nos hace diferentes a los demás, que nunca se nos olvide. Pero para eso, al igual que para David, la presencia de Dios debe ser nuestra prioridad. David practicó a lo largo de su vida principalmente 3 cosas que lo hicieron destacar de su pasión por la presencia de Dios y en su relación con Dios. Estas 3 cosas fueron la adoración, la alabanza y la oración. Y este tema de la presencia de Dios, el Señor nos llevó a David a entenderlo de una manera especial. David logró entender tanto la importancia y el significado acerca de la adoración, acerca de la alabanza y acerca de la oración para la presencia de Dios en su vida. David era un hombre que practicaba estas cosas porque a él solo le bastaba que la presencia de Dios estuviera con él o que estuviera cerca. Él cuidaba de la presencia de Dios, él la honraba o lo intentaba, y aún en sus fallas indudablemente lo siguió intentando. La experimentaba, la practicaba, la disfrutaba y quería ser mejor porque sabía lo que era tener la presencia de Dios en su vida. Bueno, pues con estos 3 aspectos de la alabanza, la adoración y la oración, quisiera comenzar con la adoración, que creo que solo podré tocar la de la adoración en esta oportunidad. Abraham, podemos ver que también fue un hombre que adoró a Dios, al igual que Moisés y muchos profetas más. Pero Dios a David le permitió destacar y ser tan apasionado por la presencia del Señor y por el lugar donde el Señor habitaba, a fin de levantar en su época un modelo de adoración ejemplar y de pasión por Dios que apuntara directamente al modelo de adoración que Jesús confirmaría para siempre a través de su estilo de vida, su obediencia a Dios, su humildad, sus hábitos y hasta su muerte y su resurrección. Esto fue con el objetivo de ir preparando al pueblo de Israel en cuanto a lo que la adoración realmente significa. El arca del pacto, en ese entonces, lo que Dios había establecido para manifestar su presencia en medio del pueblo, David la regresó a Israel y la puso en una tienda especial en el monte de Sión en Jerusalén. Y David siempre tuvo el deseo de construirle un mejor lugar o un templo al arca de Dios,
al arca del pacto, a lo que representaba la presencia de Dios en ese entonces. Sin embargo, en la Escritura nosotros podemos darnos cuenta que el lugar que el Señor habita es la eternidad. Dice en Hechos 7, 48, 50. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Cómo podría acaso construirme alguien un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Aún así, Dios en 2 Samuel 7, del 11 al 13, revela lo que sucederá y apunta a un lugar donde nosotros habitaremos con el Señor y Él habitará con nosotros y será un lugar de verdadera adoración. Cuando le dice a David a través del profeta, además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado, tú y tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y confirmaré su trono real para siempre, refiriéndose proféticamente a la obra del Señor Jesucristo. Respecto a esto, hermanos, Santiago, el hermano de Jesús, les dice a todos, o les recuerda lo que había sido dicho por medio del profeta Amós en Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. La promesa del Señor es que Él restauraría y perfeccionaría con su Espíritu Santo la forma de adorarlo. Y de esto vemos que David, aún en su época, ya disfrutaba de gran parte de esta manera de adorar a Dios. Esta profecía la vemos claramente cumplida en el momento en el que recibimos el Espíritu Santo y nos convertimos en cuerpo, alma y corazón en el lugar de su presencia. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y en 2 Corintios 6:16 dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, sabemos que somos el templo prometido de Dios aquí en la tierra y Él desea habitar entre nosotros y que seamos el lugar de su presencia, el lugar donde Él se pueda manifestar en medio de su iglesia. Esto lo hace el Espíritu Santo posible cuando somos sellados por Él y cuando la palabra poderosa de Dios pasa a ser el único fundamento de nuestra vida, en donde nuestra vida esté construida. En 2 Corintios 5:17 dice también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 1 de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No se puede describir con palabras el hecho de que Dios Todopoderoso, aquel que nuestra imaginación ni siquiera alcanzaría a vislumbrar, aquel que es infinito en belleza y esplendor, desee vivir en nosotros y unirnos a Él con su propio espíritu. ¿No es eso gracia y no es eso verdadero amor y verdadera misericordia? 2 Corintios 4:7 dice, con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora que somos su templo,
y Él habita en nosotros, podemos adorarle y ofrecer sacrificio de alabanza y permanecer en comunión con Él de la manera que Él realmente desea, íntima y genuina. Ese fue el tabernáculo de adoración que Dios le enseñó a David y que iba a restaurar en los tiempos postreros, como lo ha hecho. David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios porque correspondió de manera correcta ante tal revelación. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, el acto de adoración a Dios se practicaba a través de los sacrificios de animales y de los rituales, de las ceremonias, del mismo cumplimiento de la ley o de los mandamientos. Pero Dios sabía que habría una mejor y más excelente manera de adorarle y de compartir su amor eterno, la cual Él establecería para siempre a través de la obra de la cruz aquí en la tierra. Lamentablemente el significado de adoración últimamente en esta época ha venido siendo distorsionada, y cuando uno piensa en adoración generalmente uno piensa en un género musical. ¿Qué canción está escuchando? No, adoración. o como una parte de la reunión. Pero Dios nos enseña lo que realmente significa adoración. Él nos habló de antemano en 1 Samuel 15:22. Le dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. En Salmo 51, 16 al 18, estoy leyendo estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Nosotros, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo, y donde el Señor desea habitar, donde desea vivir y manifestar su presencia. ¿Cómo podemos adorarlo en este templo? En esa expresión de amor, de adorarle, hay algo que quizá estemos reservando o que quizá estemos intentando ocultar, o en otras palabras, ¿qué sacrificio en espíritu y en verdad estamos ofreciendo en nuestra adoración a Dios? En todo lo que podemos entender por adoración en la palabra y aún en la cruz de Cristo, vemos que donde hay adoración siempre hay un sacrificio. La adoración es algo realmente profundo en realidad. En esencia, adorar es el acto de amar al extremo. La base de la verdadera adoración es el verdadero amor a Dios, y el amor es acción. El amor no es un sentimiento o una confesión. Por eso adorar no es solamente cantar, sino la razón verdadera por la que ese canto sale de mis labios. Adorar a Dios no es solamente dar a alguien una bendición, sino que es esa llama en nuestro interior que provoca mis acciones de amor. ¿Cuál es esa llama, o cuál es el motivo, la intención que lo mueve? O más importante, ¿hay algo que lo mueva? Cuando Jesús predicó el conocido Sermón del Monte, hizo una serie de declaraciones que incluía las palabras: habéis oído que se dice, pero yo os digo. Eso no era el Señor agregando a la ley del Antiguo Testamento, sino más bien interpretándola correctamente, porque incluso en la ley Dios quería manos limpias y un corazón puro. No se trataba solo de no realizar una determinada acción, ya fuera asesinato, adulterio o divorcio. Jesús estaba señalando el problema
que el problema va más allá de simplemente evitar o realizar una determinada acción, porque comienza con la condición del corazón, así que él fue más profundo. Por ejemplo, no intentes simplemente evitar asesinar a alguien, no, lidia con el odio que tienes en tu corazón hacia esa persona, porque no asesinarás a alguien a quien amas. Con la adoración todo se reduce a la condición del corazón. Y al respecto, en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jesús no nos estaba dando un checklist de acciones malas por tratar de evitar, y luego un checklist de acciones buenas para tratar de realizar. Él nos estaba enseñando cómo adorar correctamente, o lo que la verdadera adoración significa. Si amamos a Dios, eso será algo evidente en nuestra vida, porque nuestra vida reflejará adoración. Adoración que aun cuando nos cuesta, con amor valdrá la pena el sacrificio que nos conlleva. En otras palabras, la medida en que nosotros vamos creciendo en nuestro amor por Dios y en nuestro conocimiento y aceptación interna y real de lo que significa, creceremos también en nuestra calidad de adoración. Respecto a la adoración, también el Señor dice en Juan 4:23-24: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Adorar es poner el primer mandamiento en primer lugar. Mateo 22:35-40 dice: uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es ese amor lo que nos lleva al arrepentimiento. Ese fuego, si ese fuego está encendido, ese es el que nos lleva a perdonar, a ser apasionados por su presencia, a buscarlo, a disfrutar de nuestro tiempo con Dios, a dar, a bendecir, también a pedir perdón, a buscar sabiduría y humildad. Ese amor ardiendo en nuestro pecho es la presencia del Espíritu Santo moviéndose libremente en nuestra vida, cuando lo estamos permitiendo, y cuando también ese es el clamor de nuestro corazón. Siempre que hay adoración, hay un sacrificio, y eso lo aprendió David, aun cuando fue confrontado por sus pecados y errores. Su respuesta fue la de un corazón humillado y arrepentido, y no solo de palabras sino de acciones, porque el deseo de su corazón fue honrar a Dios y amarlo, buscando conservar su presencia y conservar que ella permaneciera. Como seres humanos, adorar a Dios no es más que trabajar con nuestro corazón y confrontarlo de tal manera en que progresivamente nos convirtamos en personas que realmente aman a Dios, conforme quienes Él dice en su palabra que somos en Cristo, y quienes Él es digno que luchemos por ser. Y en la práctica veremos cómo ese amor se comienza a manifestar en todas las áreas de nuestra vida. Lo otro que había mencionado que David practicaba en su pasión por la presencia de Dios era la alabanza y la oración. Con la gracia de Dios y
y su misericordia. Tal vez en otra oportunidad me pueda compartir esos dos puntos. Sin embargo, quiero hacer una pausa en cuanto a eso para comentar que David las practicaba porque se había enamorado de Dios y era el fruto de esa pasión. Nuestra relación con Dios siempre será la mejor relación que podamos tener con alguien en nuestra vida, porque Dios es perfecto. ¿Cómo no disfrutar de esa relación? Ya que somos tan privilegiados, ¿cómo no dejarnos consentir con sus detalles, hermanos? ¿Cómo no enamorarnos de Dios y pasar tiempo con Él, contemplándolo, conociéndonos en Él y en su amor? ¿Cómo no disfrutar de ese amor? ¿Cómo no recibir la bendición que Él quiere darnos a través de su palabra? Clamemos a Dios, amados hermanos, porque Él nos permite y nos ayude a ser personas conforme a su corazón, y que así como Él nos enamoró, nosotros también podamos tocar y conquistar su corazón. En cuanto a lo de la alabanza y la oración, estas dos, la alabanza y la oración, en esta pasión que también son el fruto como la oración, estas dos son unas herramientas bastante poderosas cuando el Hijo de Dios las practica. Además, porque nos nutren de manera significativa nuestro fuego por la presencia de Dios y nuestra relación con Él. Como abrebocas de ese mensaje, que no sé cuándo lo pueda dar, de la alabanza y de la oración en términos generales, es reconocer abierta y alabanza. En términos generales es reconocer abierta y audiblemente las cualidades o atributos de algo o alguien, que en la práctica se resume como decirle a Dios: estoy asombrado, cuán grande eres increíble, no me cabe tu amor en mi imaginación, estoy enamorado. Es una actitud de agradecimiento, es una actitud de asombro. Y cuando nosotros declaramos y confesamos la alabanza con nuestra boca, los que estamos siendo bendecidos somos nosotros mismos, porque nuestra mente se alinea con la verdad que estamos declarando, de que Dios es más grande que nuestros problemas, de que Dios nos va a ayudar a salir de la situación difícil que estemos pasando. Y la oración es el medio de comunicación que tenemos con Dios, que es poderosísima. Y es esa conversación que tenemos con Dios, donde hablamos con Él y Él nos habla a nosotros a través de su palabra. Pero la oración es la única manera en la cual Dios procede a intervenir en nuestra vida y en el mundo, porque aun siendo soberano, Él dispuso ante todo respetar el libre albedrío humano que nos ha otorgado. Por eso, cada cosa buena que sucede en la tierra es el producto de una respuesta a la oración de algún hijo de Dios. Amados hermanos, nos podemos poner de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Por eso, una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia de oración, es una iglesia que alaba a Dios y que ofrece sacrificio de alabanza aunque cueste, y que así pelea sus batallas. Es una iglesia apasionada por la presencia de Dios, que lo adora en espíritu y en verdad. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de ser el lugar de tu presencia, Señor. El lugar, Señor, que tú deseas habitar, porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para convertirnos, Señor, en el lugar en donde tú recibas adoración y alabanza, Señor, el lugar por medio del cual tu reino sea establecido en la tierra, Señor, y por medio del cual tu voluntad pueda fluir, Señor, a través de nosotros, Señor, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todo lo que somos. Gracias, Señor, porque no nos alcanzarían las palabras, Señor, de lo asombrados que estamos, de que nos hayas escogido, Señor, y de que nos hayas revelado tu nombre para llevar tu presencia, Señor.
Capacítanos, Señor. Capacítanos, Señor, y que también podamos conquistar tu corazón. Que también podamos agradarte, Señor, con nuestras acciones, Señor, y que todo lo que nos mueva sea el amor, Padre. Porque tú nos amaste primero, Señor. Nosotros también te amamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que quede escrita, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Y que haga, Señor, conforme tú la enviaste, Señor, para nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos.